el arte es transformador, que es un eje de nuestro trabajo. Por empezar, habría que empezar a pensar qué consideramos arte cuando hablamos de arte, porque tanto la palabra cultura, arte, está muy teñida de preconceptos que generalmente no favorece esos preconceptos una mirada desde lo popular, ¿no? Generalmente el arte se suele tomar como un privilegio casi de ciertos sectores que pueden acceder al arte, que pueden desarrollar su capacidad artística. Entonces, cuando desde un sector popular hablamos de arte, ya estamos hablando en principio, de desarrollo de la creatividad, tomando como hecho que es esencia del ser humano, ser creativo. Y en este caso, ¿qué sería ser creativo? Ser, en principio, modificador de pautas establecidas, de espacios predeterminados, de formas de pensar que ya están como enquilosadas y parecieran que no se pueden mover. Entonces, cuando uno con el vecino, en este trabajo comunitario que hacemos, empieza a crear el marco para que se comience a desarrollar la creatividad, porque es una de las cosas más mutiladas que tenemos como seres humanos, ¿no? Casualmente hemos creado la figura de artista. O sea, hemos creado una figura para decir, bueno, está el que es supuestamente dotado, supuestamente ha desarrollado su creatividad, y está supuestamente el que no. Está el que a partir de cierta edad ya de su vida ha dejado lo lúdico de lado. Entonces, bueno, volver a recuperar, por ejemplo, el juego, empezar a imaginar cosas. Entonces ahí empieza un profundo hecho de transformación. El vecino que empieza a visualizarse de otra manera, empieza a visualizar su entorno, o sea, su barrio de otra manera, empieza a tener una mirada crítica, que puede tener esta mirada crítica a partir de que puede desarrollar otra mirada. Puede decir, ¿por qué si esto está así y esto que está así no me hace bien o no le hace bien a mi comunidad? ¿Cómo lo podríamos construir de otra manera? ¿Cómo lo podemos mirar desde otro lado? ¿Cómo lo podemos imaginar de otra forma? Que ahí aparece el tan inventado tema del otro mundo posible, que yo siempre digo medio en serio y medio en broma que ese otro mundo posible nunca va a existir si no somos capaces de imaginarlo. O sea, ese mundo posible es algo que alguien imaginó el mundo, o lo está imaginando a partir de pautas que podríamos hablar de liberalismo, capitalismo, de tener el lucro como casi factor máximo de construcción. Uno siempre está actuando en contra de eso, o sea, siempre energéticamente la construcción es en contra de eso, y en realidad tendría que ser lo contrario, uno establecer nuestras propias pautas de construcción. Y ahí vuelvo a juntar la creatividad, la imaginación y el arte como una forma de, y esto digamos así en forma muy simplista, acomodar de otra forma lo ya acomodado. Que podríamos hablar de la esencia del arte. ¿Qué significa? Bueno, acomodo las cosas de forma distinta y produzco lo que sería un hecho de arte. Por eso no hablamos del arte como un derecho de todos, el desarrollo de la creatividad como un hecho realmente que produce una revolución en cada ser humano cuando empieza a reconocer nuevamente su potencial creativo que lo perdió o lo fue perdiendo por una cuestión de pautas preestablecidas que se dice es así y uno empieza a no cree que pueda ser de otra forma. Bueno, todo eso es donde empieza a producir las modificaciones personales, familiares, barriales, y cuanto más estén en funcionamiento este tipo de proyectos, más se va a extender esta mirada de decir, bueno, si esto nos hace mal, si esta construcción no es la que nosotros queremos, ¿por dónde pasa nuestra construcción? ¿Por qué parámetros? Y ahí, por eso digo, este sería el punto del eje del arte como transformador social.
o sea, diríamos, qué desarrollo económico podríamos decir, qué incidencia barrial tiene este tipo de proyectos. Yo el otro día hablaba con un compañero que está trabajando en Estados Unidos y él me decía que allá estaba hasta sacando la cuenta concretamente cada dólar en cuánto se reproducía en este tipo de proyectos, cosa que yo le decía, nosotros no lo habíamos pensado. Y nosotros, por ejemplo, acá en Barracas tenemos una pauta, ¿no?, en el Circuito Cultural Barracas, que es todo el dinero que entra aquí, se genera aquí, se gasta en el barrio, salvo que uno no tenga la posibilidad. O sea, desde comprar en el ferretero de al lado, en la panadería de la esquina, la pizzería de la vuelta, todo lo que se consume, la mayoría de los profesores, bueno, la mayoría no, todos los profesores viven en el barrio, o sea, hay toda una distribución de dinero a partir del hecho concreto del presupuesto que se genera aquí. Eso, si uno lo reprodujera, es bastante dinero, y a su vez hay otro valor agregado que es, por ejemplo, nosotros tenemos un espectáculo que viene hace 10 años que está en cartel, que viene gente de todas partes, que llega a este lugar, llega a Barracas, a este lugar, además de esta parte de Barracas, que jamás llegaría o pasaría cerca si no fuera porque viene a ver un espectáculo. Además viene a ver un espectáculo de vecinos de Barracas. Yo digo por siempre cómo me hablan, sobre todo cuando están por entrar, lo que les costó llegar, el animarse a llegar, el taxista que no los quería traer porque decía que era zona peligrosa. Hay ciertos GPS que cuando entramos en la zona de Barracas empieza a decir zona peligrosa, zona peligrosa, zona peligrosa, o sea, muy jodida, es muy loco que esté eso. Bueno, que por un emprendimiento cultural de acá al barrio se acerque tanta gente, también es un valor agregado al desarrollo de esta comunidad. Esta avenida donde estamos nosotros era totalmente distinta antes y después que tuvimos nosotros. Es más, es posible que nos tengamos que ir de acá y muchos vecinos ya están diciendo, uy, se van, qué macana, porque claro, hay todo un movimiento de gente que si no estuviera este lugar no se produciría. Entonces hay toda una sinergia que se va dando, ¿no?, de dinero, de personas, de visualizaciones de este lugar a partir de un hecho cultural que hay aquí en el barrio, que es en este caso nuestro, el Circuito Cultural Barracas. En ese sentido, ¿qué diferencia encontrás vos entre cierta propensión a descalificar ciertos fenómenos culturales y artísticos cuando se dice que se mercantilizan, cuando por otra parte fenómenos como estos también tienen un impacto mercantilizador, multiplicador? ¿Qué diferencias encontrarías entre una cosa y otra? Hay diferencias profundas, diríamos. ¿Por qué se mercantiliza algo o no se mercantiliza un proyecto? Creo que el hecho de generar dinero, en este caso desde la comunidad, es tener en cuenta que en este caso el arte no se puede hacer sin dinero. Ahora, acá aparece un dinero genuino, que es uno el que decide venir y pagar una entrada, los distintos apoyos que tienen estos proyectos. ¿Y por qué tienen apoyos? Porque, por empezar, se visualizan que no tiene una finalidad de lucro, como primera y última instancia, sino que su finalidad de construcción es totalmente otra. Es la de un colectivo, de un desarrollo comunitario. Por eso estos proyectos tienen apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, de Proteatro, Instituto Nacional de Teatro, de distintas organizaciones, porque ya por sí se visualiza como algo que no tiene el lucro como centro. Ahora, pensar que estos proyectos se hacen sin dinero es tan reaccionario como pensar que es un proyecto comercial, diríamos, porque si no también es como decir, bueno, somos pobres, hagamos cosas pobres, cosas para pobres y no podamos decir, bueno, quiero comprar una luz de última generación, no puedo porque un proyecto comunitario no puede tener un farol de última generación.
tiene que tener un tachito de aceite con una bombita de 25. Y bueno, el que lo piensa de ese lado es tan reaccionario como el otro que dice, bueno, cosa de barrio, cosa de pobre, ¿para qué vamos a ir a verlo? A mí realmente muchas veces pienso, la obra que estamos haciendo viene a ver, lo vemos por las encuestas, gente que muchos que no van generalmente al teatro, otras que van a ver un tipo de teatro comercial, muy comercial, y que elijan un sábado a la noche venir acá, es también que han visualizado otra cosa. Y si hayan llegado hasta acá al barrio, es visualizar, es decir, pucha, hay otra forma de hacer teatro, hay otra forma de comunicación, hay otra forma de intercambio, en este caso comercial, porque esa persona paga una entrada, pero decide pagarla acá y no pagarla en otro lado. Entonces, por eso digo, el tema no pasaría por lo comercial, sino sería en el uso que se hace de ese hecho comercial. ¿Y cuál es el sentido último de esa transacción comercial? Que ahí está la gran diferencia. El lucro o el no lucro, también habría que determinar a qué nos estamos refiriendo con eso. Si nosotros decimos como no lucro, bueno, por ejemplo, nadie cobra, y entonces hay un compañero que está todavía adentro y vive miserablemente porque no cobra y esto no se hace lucro, estaríamos nuevamente equivocándonos. El tema es que no hay el lucro cesante, no hay el lucro, no está quien se vuelve rico con lo que esto produce, sino que esa riqueza que se produce se distribuye. Entonces, en estos proyectos que tienen un eje amateur, o sea, un eje muy grande de voluntariado, tiene también compañeros que están rentados para hacer este trabajo, que son en definitiva los que están las 24 horas pensando el tema, organizando, llevando a cabo ciertas acciones que el vecino de su lado, diríamos, de tiempo libre, de su tiempo amateur, no las puede llevar a cabo. Pero tiene claro qué se paga y qué no se paga, qué sé yo, hay un límite. Te voy a poner un hecho concreto, nosotros terminamos la función y podríamos, por el dinero que se genera, podríamos dejar todo como está y decir, bueno, mañana viene una señora con 2 ayudantes y limpia. Nosotros no, nosotros termina la función, desarmamos todo, limpiamos el piso, o sea, dejamos algo que ya no podemos hacer, que cierto tipo de limpieza, que por ahí sí la hace una persona al otro día. Porque si uno siguiera en esa línea, también uno podría decir, bueno, tal actor vecino no viene, bueno, contratemos uno para que venga. Entonces uno entraría en una dinámica totalmente opuesta a la que uno... Por eso digo, es muy interesante esta pregunta, porque a veces por ciertos miedos al dinero no se obtiene dinero. Y en el fondo de lo que se tiene miedo es al manejo del dinero. Yo a veces digo medio en broma y medio en serio, si algún funcionario quisiera destruir estos proyectos, les daría mucha plata a todos. En un año destruye el teatro comunitario, en este caso, porque saber qué hacer con el dinero, saber cómo se distribuye el dinero, saber cómo se genera el dinero, es todo un saber que hay que ir construyendo, adquiriendo, y es muy importante que la comunidad lo haga, porque creo que, no sé otras comunidades, pero creo que ciertos sectores de la Argentina tenemos bastante mala relación con el tema dinero. Somos vergonzantes del dinero, somos vergonzantes. No casualmente un compañero se compra un auto y lo primero que dice, no, lo que pasa es que me lo dieron barato. ¿Y por qué no puede tener un auto este compañero? ¿Por qué? ¿Quién establece que no puede tener ese auto? Si no ha robado, lo ha hecho con su trabajo, lo ha generado genuinamente. Entonces digo, hay cosas con respecto al lucro, al dinero, que son, yo siempre insisto, que son profundas charlas que hay que mantener, profundas discusiones que hay que mantener, porque creo que una de las cosas interesantes que tiene que hacer la comunidad es ver cómo se vuelve a relacionar, cómo se relaciona con el dinero, cómo genera el dinero, cómo exige los dineros que son propios, porque son dineros públicos. Digo,
Es un tema muy interesante el del dinero y este tipo de organizaciones. Este tipo de organizaciones, cuando nace, pensando en la sustentabilidad del proyecto, tiene que ser totalmente autónomo, tiene que generarse desde la comunidad. Porque hay muchos ejemplos que cuando se genera, por ahí con buenísima voluntad del Estado de generar este tipo de cosas, en algún lado termina quebrando este pensamiento de sustentabilidad, de autogestión, donde se genera un proyecto a partir de que hay un dinero, a partir de que mandaron unos profesores, a partir de que se dio un lugar y se incentivó para que esto se generara. Siempre en algún lugar terminan quebrándose. Ahora, cuando lo empieza a generar la comunidad por una necesidad propia, a partir de alguien o alguien que decide, bueno, vamos a generar este tipo de proyecto, ahí empieza, diríamos, lo genuino, ¿no? Nosotros tenemos una figura que, por ejemplo, nosotros ponemos todos, a esta altura del partido, casi metafóricamente, simbólicamente, un dinero mensual, pero lo ponemos todo, que en el fondo siempre decimos es la figura de la autogestión. Si no hubiese apoyo de ningún lado sería la clásica vaquita, bueno, ponemos un poco todos y esto sigue funcionando. Bueno, pero a partir de eso, este núcleo, esta organización comunitaria, empieza vuelvo a lo del dinero, empieza a ver que es necesario el dinero para llevar a cabo los proyectos, pero ya lo empieza a gestionar parado desde otro lado. No hago porque alguien me dio el dinero, sino que porque estoy haciendo, empiezo a ver cómo genero dinero. Y desde lo más simple, de decir, bueno, hacer una fiesta, una choriciada, o nosotros por ejemplo hacemos una vez por mes una fiesta acá en la puerta. Y el otro día te digo, esto es una discusión de un compañero, entonces todos traemos tortas, cosas para vender en la cantina. Entonces el compañero dice, pero no es mejor a esta altura, ¿por qué no vamos, la compramos y la vendemos? No, bueno, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Sí, a esta altura podríamos ir a comprarlo al mayorista. Acá a la vuelta tenemos a Flampo, que es un mayorista de torta. Vamos, la compramos, pero se perdería este sentido autogestivo, de que cuando hay una fiesta cada uno en su casa haga una torta, haga un budín, haga sándwiches y los traiga y eso después se venda. Y bueno, eso hay que mantenerlo como figuras simbólicas casi de esto de la autogestión. Pero digo, y esto es también lo que se preguntaba, todo esto lo hace sustentable. Tenemos una figura que son amigos del circuito, que es todo aquel que quiera apoyarnos con una cuota pequeña mensual que se descuenta de su tarjeta de crédito, aporta un dinero mensual al proyecto. Por ahí hay otras figuras más fáciles, qué sé yo, están pagando una entrada. Ir a un funcionario y pedirle dinero o decirle que apoye. Sí, además de eso, la base está en esos miles de espectadores que han decidido contribuir con 20 pesos mensual para que esto funcione. Y esto es la base sustentable, porque ante el funcionario que no te abre la puerta, o el que decide que este proyecto no es apoyable o no le interesa apoyarlo, está la otra base, la del vecino que decide que todos los meses se le descuente de su tarjeta de crédito 10, 20 pesos, porque sabe que está apoyando un proyecto de su comunidad. Y a veces le decimos, ni siquiera a veces son de este barrio, son de otros barrios. Pero en algún lado se tiene claro que si en un barrio se produce esto, es muy posible que en su barrio en algún momento